En un mundo real construido sobre secretos y estoicismo, una pequeña niña rompió el silencio con lágrimas. La princesa Charlotte, siempre serena y precoz, fue vista derrumbándose en un momento tan crudo que conmocionó incluso al personal de palacio más experimentado. ¿Qué descubrió sobre su hermano menor, el príncipe Louis, y por qué la dejó inconsolable en el corazón del palacio? Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ni una sola actualización. Todo comenzó en silencio, casi inocentemente, cuando un miembro del personal sin nombre vio a Charlotte corriendo por un pasillo, con las manos temblorosas, su respiración irregular, su mirada habitualmente aguda nublada por la angustia. Momentos antes, había tropezado con un documento familiar confidencial dejado parcialmente abierto en el escritorio de su padre. Un documento que nunca se suponía que viera. Las palabras que logró descifrar destrozaron la certeza infantil en la que siempre había confiado, pintando un cuadro devastador del declive emocional del príncipe Louis y de la crisis no expresada que el palacio había estado tratando desesperadamente de contener. El archivo insinuaba evaluaciones, notas privadas y planes susurrados en pánico a puertas cerradas, todos apuntando hacia un cambio permanente en Louis, formulado de manera que sonaba como si algo irreversible estuviera ocurriendo. Pero el golpe que la quebró no vino solo del documento, sino de la conversación susurrada que oyó mientras se demoraba fuera de la puerta del estudio. Altos miembros de la realeza discutiendo si Louis debería ser retirado, protegido o incluso reubicado para un cuidado emocional a largo plazo. Para una niña que adoraba a su hermano, que lo veía no como un símbolo real, sino como su compañero más cercano, la implicación se sintió como un abandono. Para cuando su niñera la encontró, Charlotte estaba acurrucada en un rincón, aferrándose al borde de su vestido, ahogando la pregunta desesperada que perforó cada corazón que la oyó. ¿Luz se va para siempre? Los ayudantes del palacio, ya equilibrando múltiples crisis, entraron en pánico al ver la fractura emocional que habían esperado evitar durante meses. Intentaron consolarla, atraerla a sus brazos, pero Charlotte temblaba con el tipo de dolor que no pertenece a un niño, un dolor nacido de aprender demasiado pronto. Este momento no fue solo un desliz en el protocolo. Fue una visión devastadora del colapso interno que se desarrollaba detrás de las paredes reales. Una tormenta que había estado gestándose bajo la superficie mucho antes de que cayeran las lágrimas de Charlotte. Y a medida que los susurros se extendían por los pasillos del palacio, una verdad se hizo clara. Algo se le había ocultado a Charlotte. Y la verdad sobre Louis era más devastadora de lo que nadie podría haber imaginado. Detrás de la sonrisa encantadora y las sonrisas traviesas, el príncipe Louis había estado ahogándose en silencio. Fuentes internas ahora confirman lo que el palacio temía desde hace tiempo. Louis no estaba lidiando, ni con la presión, ni con las cámaras, ni con la pesada corona que se cernía en el fondo. Pero lo que realmente quebró a Charlotte fue darse cuenta de cuán avanzado estaba ya su hermano. Sus luchas no fueron repentinas. Fueron lentas, silenciosas y dolorosamente ignoradas. Durante meses, Louis había estado mostrando signos de retiro emocional que nadie, ni siquiera sus familiares más cercanos, comprendió plenamente. Cuando la enfermedad de Catherine empeoró y los pasillos de su hogar se volvieron más silenciosos, Louis comenzó a retraerse en sí mismo. Su animada charla de antaño se desvaneció en silencio, se volvió distante, irritable e insensible a las cosas que solían iluminar su mundo. A medida que la salud del rey Carlos declinaba y el horario real se desplazaba a modo crisis, el royal más joven fue cada vez más empujado al margen. Durante las cenas familiares, Louis a menudo se negaba a hablar, a veces negándose a venir a la mesa en absoluto. Informes del personal real describían rabietas seguidas de apagones emocionales completos. Pero no fue hasta que un terapeuta infantil designado por el palacio describió, reportedly, el comportamiento de Louis como un grito de ayuda, que el peso total de la situación comenzó a calar. Charlotte, siempre atenta a los estados de ánimo de su hermano, había notado cambios, pero no entendía la profundidad de su dolor. Pensaba que solo estaba triste o cansado o extrañando a su madre durante lo peor de sus batallas de salud. No tenía idea de que se estaba desmoronando. Y una vez que finalmente supo la verdad, una vez que vio la fría realidad escrita en esos documentos y confirmada en los tonos susurrados de los asesores reales, la aplastó. Se culpó a sí misma por no haber dicho algo antes, por no protegerlo,
por no reconocer que los juegos que se negaba a jugar, las comidas que saltaba, las historias que ignoraba, eran todos signos de algo más oscuro. Esa culpa, esa ola de impotencia, se convertiría en la verdad más devastadora de todas. No era solo que Louis estuviera sufriendo, era que Charlotte, a su manera, sentía que le había fallado. Y esa realización destrozó la inocencia que una vez llevó con tanto orgullo. Mientras el palacio se apresuraba a manejar la condición empeorante de Louis, Charlotte tomó una decisión silenciosa pero audaz. Necesitaba respuestas, incluso si eso significaba confrontar el silencio real. En una confrontación que nadie vio venir, la princesa Charlotte convirtió su dolor silencioso en fuego. Marchando al estudio de su padre, no vaciló. «Dime qué le está pasando a Louis», exigió. Lo que siguió fue una conversación desgarradora, una que despojó cada capa de decoro real, y dejó a un padre y a una hija en lágrimas. El aire en la habitación cambió en el momento en que Charlotte entró. William, aún sacudido por una llamada tensa con asesores del palacio, no estaba preparado para lo que su hija estaba a punto de forzar a la luz. Intentó redirigirla, ofreciendo vagas seguridades y palabras medidas, pero Charlotte no estaba pidiendo, estaba exigiendo. Había visto las señales, oído los susurros y descubierto la verdad que ningún niño debería enfrentar. Su voz se quebró solo una vez, pero su mirada nunca vaciló. Y cuando William finalmente exhaló la verdad, lo rompió. Admitió que la condición de Louis había empeorado, que el niño Wales más joven podría necesitar apoyo emocional a largo plazo, y que podría ser mejor si se le protegía, incluso removido de la vida pública por completo por un tiempo. No era un plan grabado en piedra, pero era una posibilidad que se discutía seriamente a puertas cerradas. William confesó que las presiones de la realeza, el horario incesante y el peso emocional de ver sufrir tanto a su esposa como a su padre lo habían dejado demasiado distraído para ver cuán profundamente había sido afectado Louis. Ahogó las lágrimas al admitir, debería haber hecho más. Y entonces vino la respuesta de Charlotte, una sola frase que lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que la prensa o el público pudieran decir. Entonces yo tampoco quiero la corona. En ese instante, William vio el costo del silencio no solo en Louis, sino en Charlotte. La familia se estaba desmoronando, no bajo el peso de escándalos o política, sino bajo la tensión del duelo, la responsabilidad y el sufrimiento no expresado. La rebelión de su hija no era teatral, era la voz cruda de un niño cuya inocencia había sido sacrificada por el bien de la imagen. Y para William, fue el momento en que se dio cuenta de que la crisis que enfrentaba no era solo sobre un hijo en lucha, era sobre una generación entera de royals herida por el mismo sistema que nacieron para sostener. Pero la rebelión de Charlotte fue solo el comienzo, porque alguien más dentro del palacio había comenzado a documentar todo, y sus registros privados estaban a punto de filtrarse. Ciertamente, a continuación se presenta la sección 4 reescrita, usando párrafos más pequeños para una mejor legibilidad y ritmo emocional. El mismo contenido exacto del guión, ahora estructurado adecuadamente en segmentos dramáticos fluidos que mejoran la suspense y la inmersión, manteniéndose dentro del rango de 2500 palabras. Un cuaderno olvidado, una niñera real, una filtración que nunca se suponía que ocurriera. Cuando páginas de un diario personal surgieron detallando los momentos más oscuros de Louis, la imagen cuidadosamente pulida de la monarquía se agrietó. Y las palabras dentro eran inquietantes, especialmente para Charlotte, quien ahora sabía que nunca fueron destinadas a sus ojos. El diario, creído como las reflexiones privadas de una de las niñeras reales más confiables, nunca se suponía que saliera de los confines de las paredes de la nursery. Pero de alguna manera lo hizo, pasando silenciosamente a un tabloide, luego explotando en titulares en un abrir y cerrar de ojos. Sus contenidos enviaron ondas de choque a través del público y pusieron al palacio de rodillas. Página tras página revelaba entradas profundamente personales sobre el declive emocional de Louis, cada una más desgarradora que la anterior. Una entrada describía cómo se despertaba de un terror nocturno, aferrándose a su manta, sollozando por Catherine mientras gritaba, «No me envíen lejos». Esa línea sola se convirtió en el punto focal de la indignación nacional. La niñera escribió sobre cómo luchaba por dormir,
cómo su humor se oscurecía después de oír susurros sobre ser removido de la vida pública, y cómo a menudo se aislaba durante horas. Sin embargo, en medio de esta tormenta, un nombre destacaba una y otra vez: Charlotte. Descrita como su única calma, Charlotte era retratada como la única persona que podía sacar a Louis de su silencio, la única que podía alcanzarlo cuando incluso sus padres fallaban. Pero leer esas entradas la quebró. Esto no era solo un diario, era un espejo de sus peores miedos, confirmando el caos emocional que había sentido pero no había entendido completamente. Mientras tanto, las entradas también revelaban un lado de William y Catherine que había permanecido oculto. Dos padres, aterrorizados y exhaustos, lidiando con decisiones que nunca pensaron que enfrentarían. El diario describía largas noches de caminar por pasillos, discusiones sobre si sacar a Louis de la vista pública, y momentos de profundo arrepentimiento mientras veían a su hijo desmoronarse mientras los deberes reales los arrastraban lejos. Para el público, las revelaciones eran imperdonables. ¿Cómo podía un niño bajo protección real ser empujado tan lejos sin que nadie interviniera? ¿Cómo podían dos padres tan reverenciados por el mundo haber pasado por alto las señales de peligro? La indignación fue inmediata. Hashtags inundaron las redes sociales. Comentaristas pidieron una investigación real completa. Por primera vez en años, el palacio no enfrentaba un escándalo ligado a errores políticos o fechorías financieras. Se le acusaba de fallar en proteger a uno de los suyos. Y a través de todo, Charlotte permaneció en silencio. Pero su dolor gritaba más fuerte que cualquier declaración. El peso del sufrimiento de Louis había sido expuesto, y destrozó la ilusión de perfección que la monarquía había trabajado tanto para mantener. Pero en medio del incendio, una figura sorprendente emergió. Y su plan no era solo proteger a Louis, sino desafiar a la institución misma. Detrás de las paredes del palacio, Catherine había permanecido en silencio hasta ahora. Con su hijo desmoronándose y su hija en lágrimas, la princesa de Gales tomó el control. Su plan para eludir la tradición real, el control de los medios e incluso al rey Carlos mismo. Lo que hizo a continuación aturdió a la monarquía y dejó una cosa clara: una madre hará cualquier cosa para salvar a su hijo. La filtración del diario había expuesto más que un niño roto, había expuesto un sistema roto. Mientras los ayudantes se apresuraban a contener la narrativa, Catherine se negó a seguir el juego. Dejó claro detrás de puertas firmemente cerradas que ya no seguiría el protocolo si eso significaba sacrificar el bienestar de sus hijos. Cuando asesores senior la instaron a emitir una declaración vaga y mantener a Louis lejos de las cámaras hasta que estuviera presentable, Catherine respondió con un rechazo rotundo. No le interesaba preservar la imagen. Estaba luchando por la supervivencia de Louis y Charlotte. En privado, trajo un equipo de los mejores psicólogos infantiles, sin manejadores reales, sin medios, solo expertos, seleccionados a mano para evaluar e iniciar el tratamiento sin fanfarria ni interferencia. Charlotte, aún emocionalmente cruda, fue incluida en cada paso. Estas sesiones de sanación eran tanto sobre restaurar el vínculo entre hermanos como sobre desenredar el trauma. Los profesionales reportedly notaron cuán entrelazadas se habían vuelto sus emociones. Charlotte cargaba el dolor de Louis como propio. Mientras Louis se apoyaba en Charlotte como su salvavidas, era una conexión frágil pero crítica que Catherine estaba determinada a preservar. Luego vino la carta, escrita a mano, entregada personalmente al rey Carlos. Era una súplica, pero no pasiva. Catherine expuso una visión, un futuro diferente, como lo llamó, donde los niños reales ya no serían criados detrás de puertas cerradas de silencio. Le pidió al rey que abandonara las viejas costumbres y les permitiera alejarse, al menos temporalmente, del foco real. La carta sacudió al palacio. Carlos, aún tambaleante por sus propias batallas de salud, reportedly se quedó en silencio después de leerla. Pero los Royal Senior no lo hicieron. Lo llamaron una traición. Acusaron a Catherine de actuar por su cuenta, de deshonrar el legado de la corona. Uno incluso le advirtió que las madres no lideran monarquías. La tradición lo hace. Pero Catherine había tomado una decisión, y lo que planeaba a continuación sacudiría los cimientos mismos de las expectativas reales. En secreto, comenzó a organizar una retirada completa de Louis y Charlotte de sus trayectorias educativas reales. Ya no más Lambrook. Ya no más tutores asignados por el palacio. Quería salir por ahora, para siempre, por su cordura. La monarquía,
Creía, o se adaptaría o colapsaría bajo el peso de su propia negación. Pero mientras Catherine luchaba por el futuro de sus hijos, una confrontación impactante dentro de la familia estaba a punto de abrir el pasado. No se suponía que estuviera allí, pero Charlotte entró de todos modos, directamente en una reunión privada entre la reina Camila y ayudante senior. Lo que oyó cambió todo. La joven princesa confrontó a Camila directamente, acusándola de intentar borrar a Louis. La reacción de la reina, fría, calculada e inolvidable. Había sido una tarde inusualmente tranquila en el ala oeste, donde Camila estaba realizando una sesión de estrategia confidencial con sus asesores más confiables. El objetivo, contener la creciente frenzy mediática y sutilmente desviar la atención de la crisis escalante que rodeaba al príncipe Louis. La reunión se suponía que era hermética, sin filtraciones, sin interrupciones. Pero el destino tenía otros planes. Charlotte, buscando a su madre, empujó la pesada puerta de roble sin advertencia. Lo que entró fue una habitación a mitad de discusión, y las palabras que captó la congelaron en el lugar. «Es una responsabilidad frágil», decía Camila. «Cuanto antes esté fuera de la vista pública, mejor para la corona». Era casual, desapegado y profundamente condenatorio, y Charlotte oyó cada sílaba. Por un momento nadie se movió. Luego el silencio se rompió. Charlotte, temblando de emoción, soltó: «Ni siquiera te importa a él». Su voz se quebró, pero su rabia era clara. La habitación quedó atónita. Camila intentó recuperar el control, negando la acusación, insistiendo en que sus comentarios estaban siendo mal entendidos. Pero su tono permaneció gélido, su postura sin cambios. Charlotte no retrocedió. Se mantuvo firme, acusando a la reina de empujar a Louis a un lado para proteger la imagen real, de poner la óptica antes que la familia. La confrontación no duró mucho, pero el daño fue inmediato. La noticia llegó a William en una hora, y reportedly estalló en furia, no solo por lo que se había dicho, sino por el hecho de que su hija había sido expuesta a un desprecio tan cruel por su hermano. Catherine, ya cruda por semanas de guerra emocional, exigió que Charlotte nunca volviera a quedarse sola en la cercanía de Camila. La división familiar, una vez discreta, ahora se había vuelto pública, ruidosa e irreparable. Por primera vez, el conflicto no era solo entre tradiciones y reformas o entre generaciones, era entre individuos, entre la futura reina y un niño en duelo, entre la vieja guardia y la siguiente. Y las líneas se habían trazado con tensiones en aumento y secretos sangrando al público. La monarquía no tuvo más remedio que emitir una declaración final, y o sanaría a la nación o destruiría su ilusión. Por primera vez en años, el Palacio de Buckingham se despojó de su velo protector. Una confesión pública reveló no solo la condición de Louis, sino la fractura interna de la familia real, incluyendo el peaje emocional de Charlotte. La nación, observando de cerca, finalmente entendió que detrás de las coronas solo había niños luchando contra heridas que ningún trono podía curar. La declaración llegó sin ceremonia, sin conferencia de prensa coordinada, sin fanfarria pulida. Era simple, cruda y brutalmente honesta. El Palacio de Buckingham confirmó que el príncipe Louis estaba recibiendo apoyo emocional a largo plazo, y que esto había estado ocurriendo en silencio durante varias semanas. La familia real, a menudo criticada por su secretismo, había tomado una elección rara y deliberada de reconocer no solo las consecuencias públicas, sino el dolor privado que había consumido a su hijo menor. Era una admisión que muchos creían que nunca llegaría, y sacudió los cimientos de la monarquía hasta el núcleo. Pero las sorpresas no terminaron allí. Por primera vez, el palacio abordó el impacto emocional en la princesa Charlotte. La declaración reconoció que ella también estaba recibiendo apoyo terapéutico compasivo, citando la tensión emocional acumulada de presenciar la angustia de su hermano y cargar con más responsabilidad de la que cualquier niño de su edad debería soportar. Era una revelación que redefinió cómo el mundo veía a Charlotte, ya no la niña real serena e imperturbable, sino una hermana en duelo atrapada en la tormenta. Y luego vino la voz de William. En un mensaje adjunto, el futuro rey ofreció una cita que perforó todos los titulares y hizo que millones se detuvieran. Este es el costo del silencio, y ya no estaremos en silencio. Era una rara muestra de vulnerabilidad del heredero, una que hablaba volúmenes sobre su propio arrepentimiento.
su desafío a las prácticas reales obsoletas y su determinación de proteger a sus hijos donde la institución una vez le había fallado. Junto con la confesión, el palacio confirmó un cambio en los compromisos reales de los niños. Tanto Louis como Charlotte se alejarían de los deberes públicos de inmediato. Sus arreglos escolares cambiarían también, con nuevos entornos no reales seleccionados específicamente para fomentar la seguridad emocional sobre el estatus. Era una partida dramática del precedente, un movimiento que muchos vieron como la influencia de Catherine plenamente realizada. Pero quizá el detalle más conmovedor no vino de la liberación oficial, sino de detrás de las escenas. Fuentes internas confirmaron que el rey Carlos, al leer una carta escrita por Charlotte, una nota manuscrita suplicando por una infancia sin miedo, fue reportedly conmovido hasta las lágrimas. Aquellos que presenciaron el momento dicen que el rey se sentó en silencio, sosteniendo la carta contra su pecho, entendiendo quizás por primera vez cuán profundas se habían vuelto las heridas. Pero en medio del desamor, un símbolo de esperanza emergió, capturado en una sola imagen que llevaría al mundo a lágrimas. Sin prensa, sin fotografías escenificadas, solo un momento candid capturado por el jardinero, Charlotte, sosteniendo la mano de Louis en un banco de madera en los jardines de Kensington. Una flor brotaba a su lado, y en ese suave momento de luz solar, el mundo vio algo sagrado, sanación, esperanza, y la promesa silenciosa de una hermana. No estaba destinado a ojos públicos. La imagen nunca se suponía que se viera más allá de las paredes del palacio, pero de alguna manera, quizás por gracia o destino, encontró su camino a las manos de alguien que entendió su peso. Una simple instantánea, compartida en silencio, se convirtió en un símbolo de algo mucho mayor que cualquier discurso público o comunicado de prensa oficial. En la imagen, el príncipe Louis se ve sosteniendo una delicada flor, una etiquetada como coraje, en sus pequeños dedos temblorosos. La historia que siguió fue aún más poderosa. Charlotte había recogido la flor para él esa mañana, explicando gentilmente que el coraje no se trata de ocultar el dolor, sino de enfrentarlo. Ese acto, silencioso y profundamente personal, rompió los corazones de millones en todo el mundo. En horas de su aparición en línea, la foto se volvió viral, no por su composición, sino por lo que revelaba. Esto no era branding real, o un vistazo cuidadosamente curado a la crianza aprobada por la monarquía. Era humanidad cruda, sin filtros. El mundo, por primera vez en esta crisis, vio un destello de luz, no a través de las declaraciones de reyes o reinas, sino a través del vínculo de dos niños que habían soportado la tormenta más oscura juntos. La leyenda que tendió en todo el mundo lo dijo todo, el alma de la nueva monarquía. Las redes sociales estallaron en una ola de apoyo por la salud mental de los niños reales. Se lanzaron campañas, los hashtags se dispararon y figuras públicas en todo el mundo expresaron su admiración por la fuerza de William y Catherine en la vulnerabilidad. La imagen no solo restauró la esperanza, galvanizó el cambio. Cartas inundaron el Palacio de Kensington, no con críticas, sino con compasión. Padres, maestros y sobrevivientes de trauma infantil compartieron sus historias, su gratitud y su reconocimiento de que lo que había sucedido en la familia real era un espejo de luchas vistas en innumerables hogares en todo el mundo. Dentro del palacio se dijo que William y Catherine estaban abrumados de gratitud, no por la atención, sino por la comprensión. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que el público no miraba a su familia a través de la lente de la expectativa, sino a través de la lente de la empatía. Y aunque el camino por delante permanecía incierto, ese solo momento capturado en silencio en un jardín había redefinido todo. Recordó al mundo que la sanación no se encuentra en la grandeza, sino en la gentileza, que el coraje no siempre ruge, a veces florece. Pero mientras la nación celebraba la resiliencia, la pregunta persistía, ¿cambiaría la monarquía para siempre? ¿O era esto solo otra tormenta antes de que regresara el silencio? Ella es la segunda en la línea al trono, pero ahora ve la corona de manera diferente. Después de todo lo que Charlotte aprendió sobre Louis y soportó ella misma, el palacio teme que rechace la vida real por completo. Sus palabras finales durante un paseo tranquilo con Catherine fueron escalofriantes. Si ser reina significa perder a mi hermano, no lo quiero. Esas palabras no fueron dichas con rebelión o enojo, estaban teñidas de duelo. Duelo por una infancia perdida demasiado pronto. Por la inocencia destrozada por el deber y por un vínculo con su hermano que había sido probado más allá de lo que cualquier niño debería experimentar. Detrás de las paredes del palacio.
Esto no fue solo un momento de claridad emocional, fue una advertencia. Charlotte, una vez considerada la heredera estable detrás de George, ahora se había convertido en un símbolo de algo mucho más profundo. El ajuste de cuentas emocional de una familia definida por el legado pero fracturada por el silencio. William y Catherine, aún navegando su propio desamor, comenzaron a repensar todo. La línea de sucesión era inamovible, pero el camino a través de ella ya no tenía que serlo. En privado, discutieron algo impensable para generaciones anteriores: darle a Charlotte una elección, no solo sobre cuándo regresaría a la vida pública, sino si quería hacerlo en absoluto. No era abdicación, era liberación, un espacio para crecer sin estar encadenada a expectativas talladas en piedra siglos atrás. Y en esa revolución silenciosa, Charlotte encontró un sentido de control que nunca había conocido antes. Los Royal Seniors, sin embargo, no estaban unánimes. Algunos insistieron en que el deber debe venir primero, que el turmoil emocional, por crudo que sea, debe manejarse a puertas cerradas. Argumentaron que la corona no es una elección, es una herencia. Pero esas voces ya no eran las únicas que importaban. El público había dejado clara su postura. El coraje de Charlotte, su honestidad cruda y su lealtad feroz a Louis habían tocado una fibra mucho más allá de las puertas del palacio. En todo el mundo, la gente la llamaba la princesa del corazón, no por su linaje, sino por su empatía, por mostrar que la compasión podía llevar tanto poder como el protocolo. Inspirada por la respuesta, comenzó a circular una propuesta, una serie documental destinada no a propaganda real, sino a la verdad. Un relato crudo y continuo de las cargas emocionales enfrentadas por jóvenes royals en un mundo obsesionado con las apariencias, no curada por el palacio, sino respaldada por la familia como un gesto de transparencia y crecimiento. Por primera vez, parecía que la institución estaba lista para contar las historias que había pasado generaciones ocultando. Y a medida que la discusión pública pasaba de escándalo a apoyo, una cita comenzó a circular más que cualquier otra de la propia Charlotte. El futuro de la corona ahora descansa en la compasión, no en el control. No fue escrita para titulares, fue susurrada durante una sesión de terapia privada oída por alguien cercano, pero era real, poderosa e inolvidable. Y con eso, los royals más jóvenes pueden haber hecho lo que generaciones no pudieron: exponer la verdad, romper el silencio